Bienvenidos al módulo cuarto sobre el curso de expansión del negocio hacia el extranjero. El módulo anterior hablamos de los créditos, de los conceptos que dan derecho a crédito, básicamente, y cómo funciona, muy someramente, la verdad. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de detalle. Vamos a hablar sobre los topes. Básicamente lo que los topes quieren decir es que si tú tienes derecho a un crédito por impuesto pagado al extranjero, tiene que haber alguna forma de determinar cuánto es ese crédito, ¿cierto? O sea, en definitiva, cuánto puedo utilizar yo como crédito por los impuestos que me corresponde pagar en Chile. Eso lo determina la norma chilena, ¿cierto? La ley de impuesto a la renta, y tiene topes. La gracia de estos topes es que Chile busca por proteger su base imponible, ¿cierto? Y lo que esto quiere decir, básicamente, la idea detrás de todo esto, como la intuición, es que tú tienes derecho a utilizar como crédito todo el impuesto que pagaste en el extranjero, es decir, todo el monto, si pagaste 100, tienes derecho a utilizar esos 100, ¿cierto? O tienes derecho a utilizar como crédito lo que tú habrías pagado en Chile sobre ese monto obtenido desde el extranjero, ¿cierto? Y ese tope, ese monto, se determina con un tope del 35%. Es decir, tú lo que estás haciendo es determinar que Chile se va a ver siempre protegido en su base imponible al aplicar el menor de el tope entre lo efectivamente pagado en el extranjero o lo que habría correspondido pagar en Chile sobre ese monto. La gracia de esto es que, en definitiva, en teoría, esto debiese evitar la doble tributación por completo. Es decir, tú debieses tender, o la empresa debiese tender, a poder acreditar el 100% de lo pagado en el extranjero, ¿cierto? El monto. De forma que no se produzca doble tributación sobre eso, sobre ese, por ejemplo, dividendo de 100. De repente, desde Italia, un dividendo de 100 a una sociedad chilena. En Italia, supongamos que ese dividendo estuvo grabado y tuvo sobre esos 100 y tuvo que pagar, no sé, 20, lo que sea. La idea es que esos 20 sean acreditables en Chile de forma que tú no pagues más que esos 20 sobre ese mismo monto, ¿cierto? Porque eso ya pagó impuestos. Y vamos a ver al tiro un dibujito importante. Es importante el dibujito que voy a poner a continuación porque ilustra esto que ven en este slide, que es cuál es el alcance de los impuestos, del crédito por impuestos pagados en el extranjero. Existen créditos directos por impuestos de retención o impuestos adicionales, créditos indirectos por entidades subsidiarias y créditos por impuesto adicional. Bueno, y para efectos de entender mejor estos conceptos que están acá, vamos a ver un slide, porque me parece que esto podría sonar chino, sobre todo para los que no están metidos mucho en este tema. Y aquí es donde ustedes pueden ver los números en correlación con los conceptos. Entonces, un crédito directo por impuesto de retención, suponiendo esta estructura ficticia, digamos, donde la sociedad holding de Luxemburgo le paga a la sociedad chilena un dividendo, ese dividendo podría estar afecto a impuesto de retención en Luxemburgo. Y eso da crédito. Entonces hay un crédito directo por el impuesto de retención en ese reparto de dividendos. Pero a la vez la sociedad holding de Luxemburgo puede haber estado sujeta a impuestos también, impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces también hay un crédito indirecto para la sociedad chilena, porque el mismo flujo ya fue grabado en Luxemburgo, no solamente con impuesto de retención, withholding tax, con impuesto adicional, como se normalmente, o sea, como se le conoce en Chile, sino que además la sociedad de Luxemburgo puede haber sido grabada con impuestos de primera categoría, ¿cierto? Como Corporate Income Tax en Luxemburgo. Entonces, ahí de nuevo se puede producir la situación de una doble tributación. Y bajo esa misma lógica, el crédito indirecto por entidades subsidiarias da crédito por cualquier impuesto, ¿cierto? Que haya grabado utilidades de empresas hacia abajo, ¿cierto? Porque se van a distribuir los mismos 100 para arriba, el mismo monto de 100.
Si la sociedad operativa genera 100, va distribuyendo esos mismos 100 de dividendo para arriba, ¿cierto? Hasta el dueño. Entonces así se evita la doble tributación. Y eventualmente existen incluso créditos por impuesto adicional soportado, ¿cierto? Grabado, digamos, en Chile, por rentas de fuente chilena, como sería el caso 4, que una sociedad operativa chilena distribuya un dividendo, sea grabado con impuesto adicional y vuelva a una entidad chilena, a otra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estos números intentan demostrar y la correlación con las cajitas estas, como dónde se graban y cómo es que ese gravamen, o sea, ese impuesto después se acredita, cuáles son las diferencias entre ellos, ¿cierto? Para efectos de acreditar documentalmente los impuestos pagados en el extranjero, se requiere documentación. Y esto es muy importante porque normalmente las empresas, sobre todo las empresas que están partiendo, no le dan el énfasis necesario al tema documental y el tema probatorio. Entonces, para poder acreditar que tú pagaste impuestos en el extranjero, se requieren básicamente, aquí salen 3 puntos, pero son cualquier medio de acreditación, ¿cierto?, que pueda ser presentado en juicio, pero en particular al Servicio de Impuesto Interno le gustan los certificados oficiales emitidos por autoridades tributarias correspondientes, en donde quede claro el monto del impuesto, la tasa del impuesto, la naturaleza jurídica del impuesto, es decir, impuestos a la renta, el periodo tributario, el año en que corresponde, y el nombre de la persona que lo pagó, ¿cierto? Además de un comprobante de pago o declaración de impuestos realizada en el extranjero, es decir, de que se pagó o que tú declaraste que eso es lo que debes, ¿cierto? Para que el Servicio de Impuesto Interno tenga absoluta certeza de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que se va a acreditar, ¿cierto? Pero además en juicio hay libertad probatoria, entonces cualquier otro documento también puede servir. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en mente. Entonces, con estos conceptos la gracia es que ustedes puedan aprender básicamente a qué apunta los créditos por impuesto pagado al extranjero y cómo se pueden documentalmente acreditar, ¿cierto? Acreditar en el sentido de probar ante el Servicio de Impuestos Internos para efectos de evitar la doble tributación. Esto es muy importante y es una pregunta que me ha llegado varias veces, sobre todo de empresas que están recién partiendo, porque suena como chino, pero en realidad es relativamente simple, por lo menos conceptualmente hablando. Entonces, si ustedes tienen dudas, pregúntenos nomás, ¿ya? Porque efectivamente tienen derecho a crédito y pueden evitar la doble tributación, en mayor o menor grado, digamos, aquí hay toda una complicación práctica de los cálculos, qué sé yo, pero esa es la idea. Esto existe y es importante que lo tengan en mente.